Hola, hoy vamos a hablar de órganos de los sentidos y encéfalo. Visión. Tenemos por fuera de la órbita este músculo que es el músculo orbicular del ojo. Tiene dos porciones, la porción orbitaria por fuera y la porción palpebral por dentro. Se inserta en el ligamento palpebral medial, o sea que cuando este músculo se contrae, va a presionar la glándula lagrimal que está por súpero-lateral de la órbita. Entonces este músculo se va a contraer hacia medial. La lágrima va a caer hacia medial. ¿Por dónde? Por un conducto que va a haber acá, que lo vamos a ver más adelante. Tenemos acá el tendón del músculo levantador del párpado superior. Se llama levantador, yo le puse con anemotecnia. Levantador sí, elevador no. Bueno, porque elevador era el nombre de antes. Tenemos entonces el tendón del músculo levantador del párpado superior y entre el ligamento palpebral lateral y el ligamento palpebral medial vamos a tener unos tarsos, el tarso superior y el tarso inferior. Vamos a tener algunos nervios que van a estar inervando esta zona. Por ejemplo, este nervio, el infratroclear, que está debajo de la tróclea, que es una estructura en donde se recorre el músculo oblicuo superior. Ahí lo vamos a ver en otra imagen, la tróclea. Entonces tenemos el nervio infratroclear y el supratroclear. También tenemos el supraorbitario, que es ramo del nervio frontal, del nervio oftálmico, del nervio trigémino. Y tenemos el ramo lagrimal, ¿ya? Tenemos también el nervio infraorbitario, que es ramo del nervio maxilar del nervio trigémino. Vamos a tener que este es el músculo levantador del párpado, el músculo orbicular del ojo, y vamos a tener que este es el tendón del músculo levantador del párpado superior, ¿ya? Este tendón va a dividir la glándula lagrimal en dos, en una porción orbitaria y en una porción palpebral. Vamos a tener que, como les contaba, el músculo orbicular del ojo se contrae hacia medial, por lo tanto presiona la glándula lagrimal y esta lleva la lágrima, lubrica el ojo y le lleva la lágrima hacia medial por estos conductillos lagrimales. Esto finalmente desemboca en el conducto nasolagrimal y este conducto nasolagrimal es el que va a desembocar finalmente en el meato nasal inferior. Ahí lo podemos ver, meato nasal inferior. Tenemos la glándula, ¿cierto? Se contrae, pasa por el conductillo lagrimal superior e inferior y luego pasa al conducto nasolagrimal, desembocando finalmente en el meato nasal inferior. También tenemos en la órbita, vamos a encontrar una serie de músculos. Este arco tendinoso, anillo tendinoso común, va a ser para los músculos rectos. ¿Qué recto? El recto superior, recto inferior, recto medial, recto lateral. ¿Cómo van a saber qué es lateral? Porque las fisuras orbitarias superior e inferior apuntan siempre hacia lateral. Vamos a tener por dentro de esta fisura, dentro de este anillo tendinoso, pasando los nervios oculomotor con su ramo superior e inferior, una raíz simpática del ganglio ciliar, el nervio nasociliar y el nervio abducens. Por fuera del anillo tendinoso común van a estar las venas oftálmicas superior e inferior, además de los nervios lagrimal, frontal y troclear. Vamos a tener también el músculo levantador del párpado superior y el músculo oblicuo superior. Esta es la órbita. La órbita se compone de los siguientes huesos. Estos son los huesos nasales. No están componiendo la órbita, sino que es para que se orienten. Este es el hueso, esta es la maxila. La maxila hace el piso de la órbita junto con el cigomático. Por medial tenemos este hueso que es el lagrimal, el hueso etmoides, una pequeña porción del palatino. Haciendo el techo de la órbita tenemos el frontal y podemos ver al fondo el esfenoides con su ala mayor del esfenoides y su ala menor.
Dentro del ala menor tenemos el conducto óptico, que ¿quién pasaba por acá? Eso lo vimos en la clase pasada, la arteria oftálmica con el nervio óptico. También vamos a tener la fisura orbitaria superior, ¿y quién pasa por acá? Los nervios que vimos en la diapositiva anterior, ¿cierto? Además del oculomotor, troclear, abducens. Ahí los tenemos pasando, ¿cierto? Y acá en un corte transversal, o sea, en una vista superior, podemos ver la órbita otra vez, el techo de la órbita, y podemos ver este nervio que es el frontal, que va a dar un ramo supraorbitario, y este ramo va a salir por el foramen supraorbitario y va a inervar todo lo que es la frente. Y este es ramo del nervio trigémino, por lo tanto le va a dar la inervación sensitiva a la cara. Tenemos acá los músculos recto lateral, recto medial, recto inferior y el oblicuo inferior, que está levemente más lateralizado que el recto inferior. Tenemos acá el conjunto, el levantador del párpado superior, ¿cierto? Y ahí podemos ver la tróclea, por donde recorre el músculo oblicuo superior. Acá podemos ver el músculo, el recto superior, ¿cierto? Tenemos el recto lateral, tenemos el oblicuo superior y por encima de esto tenemos el levantador del párpado superior. Perdón, este es el levantador del párpado superior. Debajo tenemos el recto superior y más debajo tenemos el oblicuo superior. Acá se puede apreciar mejor el levantador del párpado superior, recto superior y más inferior el oblicuo superior. Todos estos nervios todos estos músculos extrínsecos del ojo son inervados por el óculo motor. Sin embargo, hay dos músculos que son inervados por otro nervio. Es decir, el oblicuo superior es inervado por el nervio troclear, que lo podemos ver aquí, ¿cierto? Y el recto lateral es inervado por el abducens. Acá lo tenemos entonces, el oblicuo superior, que es inervado por el troclear. Todos los otros son inervados por el oculomotor. Y el recto lateral es inervado por el abducens. Tenemos acá un corte horizontal de ojo, de globo ocular. Tenemos entonces tres capas. Tenemos la capa más externa, que es la esclera, que es esto en plomo que podemos ver acá. Tenemos que esta esclera se continúa con un engrosamiento transparente llamado córnea, dejando una cámara anterior. La segunda porción es la coroides, podemos ver acá en rosado, con el cuerpo ciliar, que lo vamos a ver más en detalle, y el iris. Tenemos acá también la retina, ese es el nervio óptico, y la retina es la última capa, la más profunda, que esta la podemos apreciar en amarillo. Y esta retina tiene una parte anterior, que es la parte ciega, una parte que no ve, y tenemos la parte óptica, una parte visual. La unión entre la parte ciega y la parte óptica se llama ora serrata, con O, sin H. Tenemos acá la lente. Más cerca. Tenemos aquí la esclera, ¿cierto? El engrosamiento de la esclera, el engrosamiento transparente que se llama córnea. Y después viene la otra capa que es la coroides, cuerpo ciliar e iris. Del cuerpo ciliar vamos a ver que hay un músculo ciliar y un proceso ciliar. Y en los procesos ciliares hay unas fibras zonulares que van a estar tomando la lente y la van a llevar hacia allá, hacia medial o lateral, según el requerimiento. Entonces acá podemos ver la córnea, ¿cierto? Está levantada. Ahí se pueden ver claritas las fibras zonulares, las cuales están agarradas a la lente, que antes se llamaba cristalino. Oído. Tenemos el oído externo, que es por el meato acústico externo,
y por el conducto auditivo externo. Ustedes se preguntarán, ¿y dónde estaba eso? Bueno, estaba aquí. Conducto auditivo externo. La abertura se llama meato. Tenemos el oído medio con los huesos de la audición y tenemos el oído interno. El oído interno está compuesto de la cóclea y el aparato vestibular, que es para el equilibrio. En cambio, la cóclea es para la audición. Esto va a llegar al conducto auditivo interno. ¿Y en qué fosa craneal estaba el conducto auditivo interno? Recordando, estaba en la fosa craneana posterior, conducto auditivo interno. Debajo de este conducto auditivo interno podemos encontrar esto. Este es el hueso temporal. Y acá hay una conexión, ¿cierto? Una tuba auditiva que se comunica con la faringe. ¿Quién le da la inervación al oído? Principalmente por superficial se le da el nervio vago en rojo y el nervio facial en azul. Pero también en azul, en puntos azules. Pero también está dada por el ramo aurículo-temporal del nervio mandibular, que es ramo del nervio trigémino. ¿Y cuál era el aurículo temporal entonces? Este es el nervio mandibular, ramo del nervio trigémino, la tercera porción del nervio trigémino. Entonces este va a estar dando un abrazo acá, miren qué hermosura, a la arteria. ¿Y qué arteria será esta? Si está saliendo por el foramen que está por posterior al foramen oval, o sea, por el foramen espinoso, está saliendo la arteria meningia media, que es abrazada por el nervio aurículo temporal, ramo del nervio mandibular, ramo del nervio trigémino. Ahí tenemos entonces los huesos de la audición, que son el martillo o malleus, el incus o yunque y stapedius. ¿Ya? La articulación entre martillo y yunque es una articulación de tipo celar, sinovial celar, y la articulación entre yunque y estribo es articulación tipo sinovial esferoidea. Lo podemos ver mejor y vemos la comunicación hacia la faringe a través de la tuba auditiva. Acá podemos ver la membrana timpánica y lo más importante es que cuando uno ve con un otoscopio tiene que ver el triángulo luminoso. Si no ve el triángulo luminoso es porque la membrana no está. Podemos ver que por el conducto auditivo interno va a entrar no tan solo el nervio vestíbulo coclear, que es el par craneal número 8, o nervio craneal número 8, sino que también va a entrar el facial. El facial va a entrar por aquí, este no va a emitir ninguna rama, el facial no tiene nada que ver con el oído, pero va a pasar por acá y va a dar un ramo que se llama cuerda del tímpano. Y esta cuerda del tímpano va a darle la sensibilidad de tipo especial, también llamada sensibilidad gustativa, a los 2/3 anteriores de la lengua. Eso hace el nervio cuerda del tímpano. No tiene que ver con el tímpano, sí tiene que ver con el gusto. El nervio facial tampoco tiene que ver con el tímpano, sí tiene que ver con la inervación motora de la cara, o sea, con el movimiento. El nervio facial va a entrar por acá y va a salir por este foramen que estaba entre el proceso estiloides y el proceso mastoides, que se llama foramen estilomastoideo. Acá tenemos entonces el aparato vestibular y el aparato coclear con su cúpula de la cóclea y tenemos el laberinto óseo con el laberinto membranoso. Por el laberinto óseo va a circular perilinfa y por el laberinto membranoso va a circular endolinfa. Acá podemos ver entonces, tenemos una rampa vestibular, ¿cierto? Por acá ingresa el sonido. Acá rebota, se transmite por la ventana oval, llega por la rampa vestibular, llega al ápice de la cóclea y sale por la rampa timpánica, ¿ya?
Y este que es el conducto coclear en azul, acá tenemos conducto coclear, circula la endolinfa. Ya, el sonido va a entrar por la ventana oval y va a salir por la ventana redonda. Acá podemos ver otra vez las rampas en un corte transversal de cóclea. Acá lo vemos. Entonces tenemos acá la rampa vestibular, el conducto coclear y la rampa timpánica. Acá lo podemos ver, rampa vestibular, conducto coclear, rampa timpánica. En el conducto coclear, la membrana tectoria, el movimiento de la membrana tectoria va a estimular a estas células que están en la lámina basilar y van a llevar la información por el ganglio espiral de la cóclea hacia el nervio coclear, el cual después se va a unir al vestíbulo coclear. Al vestibular, formando el vestíbulo coclear. Lengua. Tenemos acá entonces a la lengua que la mueve motoramente el palato gloso, que es este que le hace un arco a la lengua, el estilogloso, que va desde el proceso estiloides, como su nombre lo dice, estilo, hasta la lengua, gloso es de lengua, el iogloso, que va desde el hueso ioides hasta la lengua, y el genigloso, que va desde la espina mentoniana superior hacia la lengua, y el genioideo, que va desde la espina mentoniana inferior hacia el yoides. Tiene lógica, ¿cierto? Porque el yoides está por debajo y la lengua por arriba. Entonces, de la espina mentoniana superior, el genigloso, y de la espina mentoniana inferior, el genioideo. Y acá, haciéndole el piso a la lengua, haciéndole el piso a la cavidad oral, el miloioideo. Estos están inervados en la epiglotis por el vago, el tercio posterior por el glosofaringio, pero en los 2 tercios anteriores están inervados por el intermedio y por el lingual, por el intermedio a través del cuerda del tímpano que les había contado yo. Entonces, este cuerda del tímpano se une al lingual. Y ustedes dirán, ¿y cuál era el lingual? ¿Ramo de quién es? Ramo del nervio mandibular del nervio trigémino, o sea, de la tercera porción del nervio trigémino. Acá lo podemos ver, está el trigémino, este es el cerebro. Acá está el tronco del encéfalo y podemos ver que del puente del tronco encefálico, del puente, está saliendo el trigémino con su tercera porción, que es la mandibular, que da el nervio lingual, y este nervio lingual le va a dar la sensibilidad general a los 2 tercios anteriores de la lengua. En cambio, la sensibilidad especial está dada por el nervio cuerda del tímpano, que es ramo del nervio facial. Ahí lo podemos ver unidos. Cambio atrás, saliendo del bulbo del tronco encefálico, de esta porción. Este es el bulbo, ese es el puente y ese es el mesencéfalo. Saliendo del bulbo tenemos el nervio glosofaringio y el vago, para la región más posterior e inferior de la epiglotis. Vamos a encontrar varios tipos de papilas foliadas, papilas fungiformes, papilas filiformes y papilas valleculadas con sus corpúsculos gustativos. No olvidar que tenemos 2 arcos, el palato gloso por delante, gloso de lengua, y palato faringio por detrás, de faringe. Y vamos a tener entre medio de los arcos palato gloso y palato faringio la tonsila palatina, antes conocida como amígdala. Entonces, esto no se dice amigdalitis, se dice tonsilitis. Encéfalo. El encéfalo, entonces, acá podemos ver un corte de cabeza, un corte mediano de cabeza, también llamado sagital, en donde podemos ver esta masa encefálica, que es el telencéfalo, estos núcleos, que son el diencéfalo, ambos embriológicamente vienen del prosencéfalo. Tenemos este tronco encefálico más abajo, estoy diciendo desde superior a inferior. Más abajo vamos a encontrar este tronco del encéfalo con este cerebelo. El cerebelo se encarga de la coordinación de los movimientos, de la metría, de la diadococinesia, averiguar esos términos.
En cambio, el tronco encefálico regula todo lo que son los núcleos de los nervios craneanos, que nos van a servir para distintas funciones, ya sea sensitiva o motora. Tenemos el mesencéfalo, el puente y el bulbo. ¿Ya? Vamos a tener acá estas estructuras que son estructuras comisurales, es decir, que están uniendo los hemisferios. Entonces vamos a tener esta estructura que es el cuerpo calloso con su rostrum, rodilla o genum, cuerpo y esplenio. Vamos a tener esta otra estructura que es el fornix. Entre el fornix y el cuerpo calloso hay un septo que es el septo pelúcido. Más abajo vienen los plexos coroideos para irrigar las estructuras y acá ya podemos ver el tálamo con su adhesión intertalámica, que es la estructura que une el tálamo derecho con el izquierdo. Vamos a tener por encima unos núcleos que se llaman epitálamo. Por inferior y hacia la glándula hipófisis vamos a tener el hipotálamo y por detrás vamos a tener lo que es el epitálamo. Acá tenemos una vista inferior. Los surcos, hay surcos. En el telencéfalo vamos a encontrar surcos y giros. Este surco es el surco central. Lo que está delante del surco central se llama giro precentral, pero acá por dentro se llama lobulillo paracentral. ¿Ya? Ahí lo vamos a ver en otro cerebro. Por ejemplo, estos son los giros. Ese giro se llama giro recto. Giro recto. Tiene que ver con el olfato, con la corteza olfatoria. En cambio, estos son los giros orbitarios. Acá vamos a encontrar este giro de aquí, se llama giro temporal inferior. Ya vamos a ver por qué. Y este giro que está acá se llama occipito temporal medial, lateral, y este occipito temporal medial. Acá vamos a tener el tronco del encéfalo. Y acá podemos ver los nervios craneales, que yo les había hablado en la clase anterior. Entonces tenemos el primer nervio, el olfatorio. Después tenemos el nervio óptico, que pasaba ¿por dónde? Por el conducto óptico. Tenemos el nervio oculomotor, que es para los músculos extrínsecos del ojo, que pasaba ¿por dónde? Ustedes saben por dónde. Por la fisura orbitaria superior. Tenemos acá los cuerpos mamilares, que están detrás que están por medial al oculomotor. Y tenemos el infundíbulo, que está por posterior al quiasma óptico. El quiasma óptico es este entrecruzamiento de ambos tractos ópticos. Posterior al quiasma óptico se llama tracto óptico, anterior al quiasma óptico se llama nervio óptico. ¿Ya? Vamos a tener entonces, y vamos en el nervio 3. Ahora vamos a tener el 4, que es el troclear, que inerva a qué músculo el troclear? Al músculo oblicuo superior. Súper. Vamos a tener este gran núcleo, este gran nervio que es el trigémino, con sus 3 ramos. Ramos es para los nervios, ramas es para las arterias. Vamos a tener estos 3 ramos y esta porción pequeña, este nervio pequeño, que es la raíz delgada, también llamada raíz motora del trigémino. Y ustedes van a decir, ¿pero cómo? Si el trigémino inervaba la cara de forma sensitiva, o sea, tacto, dolor, presión, temperatura, llevaba todo ese tipo de información. Sí, pero también tiene una raíz motora que va a salir por el nervio mandibular y le va a dar inervación a los músculos de la masticación, que son 4. ¿Cuáles son? Pterigoideo medial, pterigoideo lateral, massétero y temporal. También tenemos el nervio 6, que es el abducens. Este nervio va a inervar ¿qué músculo? Lo dijimos, el recto lateral. Súper. Vamos a tener el facial, que le va a dar la inervación motora a la cara. Y también el facial tiene el nervio cuerda del tímpano, que le va a dar la inervación gustativa a la lengua, a los 2 tercios anteriores de la lengua. Tenemos el vestíbulo coclear para la audición y equilibrio. Y tenemos acá atrás el glosofaringio. Perdón, en el bulbo, esto es mesencéfalo, puente, bulbo. En el bulbo vamos a tener el 9, 10 y 11, que es glosofaringio vago accesorio, y el 12, que es el hipogloso,
que es el más ventral. Entonces acá lo podemos ver más de cerca, ¿cierto? Acá tenemos el cerebelo, el tronco encefálico y el diencéfalo. Acá tenemos la lámina terminal, el quiasma óptico, ¿cómo se acuerdan? El quiasma óptico, el entrecruzamiento de ambos tractos ópticos. Y el infundíbulo, que es el paso para la glándula hipófisis. La glándula hipófisis tiene que ver con todo lo que es una función neuroendocrina. Ahora, tenemos una vista anterior del tronco, en donde vamos a encontrar mesencéfalo, puente y bulbo. En el mesencéfalo vamos a encontrar estos pedúnculos cerebrales. Pedúnculos cerebrales. También vamos a encontrar la emergencia del nervio oculomotor. Y por posterior va a dar la vuelta y va a salir por anterior este nervio que es el troclear. El único nervio que emerge por posterior al tronco encefálico. Y vamos a tener del puente saliendo el nervio trigémino, ¿cierto? Entre el puente y el mesencéfalo está el surco ponto mesencefálico. En cambio, entre el bulbo y el puente está el surco bulbo-pontino. Esto se llama pirámides, que es de la vía piramidal, o sea, desde la corteza motora primaria hacia los músculos. Entonces sale desde el cerebro, pasa por el tronco encefálico y va hacia los músculos. Bueno, pasa por varias estructuras más. Tenemos la cara posterolateral, en donde podemos ver los pedúnculos cerebelosos. Cerebelosos medios, superior e inferior. ¿Ya? Medio, perdón. Cerebeloso superior, medio y el inferior que no se ve. ¿Ya? Entonces vamos a tener también este velo medular superior en esta fosa romboidal, haciendo el límite de la fosa romboidal, el velo medular superior y el velo medular inferior. Vamos a tener también la eminencia media que se continúa como colículo facial. Y acá vamos a tener un área vestibular. El colículo facial está ¿quién está debajo del colículo facial? ¿Qué núcleo? Ustedes pensarían que es el facial, pero no, es el núcleo del abducens y el facial lo envuelve. Por lo tanto, esa envoltura sobresale y eso es lo que es el colículo facial. Lo vamos a ver en esta imagen. Acá podemos ver los núcleos del tronco. Entonces tenemos los núcleos motores en rojo y sensitivos en azul. Estos están por todo el tronco, sin embargo, para una mejor comprensión los han dividido, pero están en el lado derecho e izquierdo. Los motores, entonces, los más importantes tenemos el núcleo motor, el núcleo del oculomotor, ¿cierto? Y abajo vamos a tener este núcleo pequeño que es el núcleo fotoacomodador, que tiene que ver con la luz que entra a la pupila. Tiene que ver con, por ejemplo, si entra mucha luz, la pupila se va a dilatar y eso se llama miosis. En cambio, si entra poca luz, la pupila se va a dilatar, perdón, si entra mucha luz, la pupila se va a contraer, o sea, se va a achicar, empequeñecer. Y eso se llama miosis. Ahora, si la luz es mucha luz, la pupila se va a contraer y si hay poca luz, la pupila se va a dilatar. Eso se llama midriasis. Miosis, contracción de la pupila, midriasis, dilatación de la pupila. Tenemos acá entonces el núcleo motor del trigémino que va a salir por el ramo mandibular, ¿cierto? Y tenemos el núcleo del abducens que está envuelto por el núcleo del facial. Entonces, ¿quién está debajo aquí? ¿Quién está en el colículo facial? El núcleo del abducens. Tenemos también acá el núcleo del trigémino, que es este gran núcleo, que tenemos el núcleo mesencefálico del trigémino, núcleo principal del trigémino y el núcleo mesencefálico del trigémino. Estos van a llevar todo lo que es información de dolor, tacto, presión y temperatura al tálamo. ¿A qué parte del tálamo? Al núcleo ventral póstero-medial, ¿ya? A diferencia de todas las otras vías que son generales del dolor y temperatura y tacto, presión, que van a llegar al núcleo ventral póstero-lateral. ¿Ya? Pero las del trigémino, el ventral póstero-medial del tálamo. Estos son algunos núcleos del hipotálamo que van a finalmente regular cosas como el apetito,
Por ejemplo, el hipotálamo lateral induce el apetito, en cambio el hipotálamo medial lo suprime. Van a haber varios núcleos como el preóptico, que tiene que ver con el hipotálamo anterior, acá con los núcleos anteriores, ¿cierto? Entonces, ante marcados aumentos de temperatura corporal, el hipotálamo anterior baja la temperatura. Si la temperatura corporal aumenta, esto va a contrarrestar las acciones de los pirógenos, que son sustancias que elevan la temperatura. ¿Cómo lo van a hacer? Con vasopresina, o sea, con vasopresión. Es conocida como la región antipirogénica, o sea, anticalor. Ahí yo les puse unas funciones de los otros núcleos como el supraóptico, el paraventricular, que son los más importantes. El supraóptico con el paraventricular sobre todo. Acá entonces vemos un cerebro, el telencéfalo, lo vemos por una vista lateral. Vamos a tener, yo les había adelantado de este surco central, ¿cierto? Y este surco central va a tener dos giros. Va a tener el giro precentral y el giro postcentral. En cambio, acá todo esto que queda adelante, que son estos tres giros, 1, 2, 3, se van a llamar giros frontales superior, medio e inferior. Y los dos surcos que quedan acá se va a llamar surco frontal superior y surco frontal inferior. Este surco se llama surco lateral, es un gran surco que nos divide la zona temporal. Ya hay un surco que se llama parieto occipital y nos divide el polo occipital. ¿Cómo va a quedar esto dividido? Así. Entonces, surco central, surco lateral, surco parieto occipital. Acá, en el giro frontal inferior vamos a tener una porción opercular, una porción triangular y una porción orbitaria. Todo lo que tiene que ver con la parte prefrontal es del razonamiento, el juicio. Adelantando. En cambio acá va a estar la corteza premotora, que tiene que ver con la planificación del movimiento. Y esta es la corteza motora, el giro precentral es la corteza motora, que es donde se inicia el movimiento. Vamos a encontrar, volviendo al tema, tenemos 4 lóbulos. Pero hay un quinto lóbulo, que es el lóbulo de la ínsula, en donde abrimos acá el surco temporal, el surco lateral, perdón, y vamos a encontrar este gran surco que se llama surco circular, un surco en el medio que se llama surco central, y estos 3 giros cortos por anterior y un giro largo por posterior. Y esta terminación del giro largo que se llama limen. Ahí podemos ver el encéfalo por debajo, ¿cierto? Con su tronco del encéfalo, mesencéfalo. Acá los cuerpos mamilares y la glándula hipófisis. También tenemos por dentro del cerebro ahora tenemos este gran núcleo que es, ¿se acuerdan del tálamo? El que estaba en el diencéfalo. Ya, al lado del tálamo, ahí por lateral, está el núcleo lentiforme con el núcleo caudado. El núcleo lentiforme se divide en globo pálido medial y globo pálido lateral y putamen. Acá lo podemos ver. Este es el núcleo lentiforme. Volvamos a la imagen, ese. Ese es el núcleo lentiforme. El núcleo lentiforme se divide en los globos pálidos, que son estos dos. Globo pálido medial, globo pálido lateral y el putamen. Pero ustedes dirán, ¿y dónde quedó este núcleo verde? El núcleo caudado, que termina con el cuerpo amigdalino, quedó acá. Cuerpo del núcleo caudado. Aquí, cuerpo del núcleo caudado, ¿cierto? Y si vemos el cuerpo no podemos ver la cola, porque miren, esta está ahí. La cola del núcleo caudado está mucho más abajo. Vamos a tener esta cápsula que queda acá. Y este es el tálamo, por supuesto. Todos estos núcleos son el tálamo. Entonces vamos a tener esta cápsula que está por acá, que se llama cápsula interna. Después vamos a tener, aquí está la cápsula interna, por donde pasan muchas vías hacia la corteza, desde el tálamo a la corteza. Vamos a tener acá la cápsula externa y la cápsula extrema. Esto que está acá, este núcleo se llama claustro. Acá tenemos el tálamo. Ese es el tálamo. Tálamo. Y acá se puede ver en rojo, tálamo. El tálamo, los dos núcleos de gran importancia son el núcleo ventral posterolateral, porque van a llegar todas las aferencias
o sea, lo que sube, la información que viene del exterior hacia el cerebro, de tacto, dolor, presión, temperatura, propiocepción. En cambio, en el núcleo ventral posteromedial va a llegar las mismas señales, tacto, dolor, temperatura, propiocepción, pero de la vía trigeminal. Podemos ver acá entonces el núcleo caudado, ¿cierto? El tálamo y el fornix. Este es el fornix. ¿Se acuerdan del fornix? Yo se lo había nombrado, estaba debajo del cuerpo calloso. Repasar bien esta imagen para entender tridimensionalmente la estructura. Entonces acá tenemos el fornix que va a terminar en el hipocampo. Entonces acá tenemos las funciones del cerebro a grosso modo. Entonces la parte de acá tiene que ver la parte prefrontal con el control, con la inhibición del comportamiento, la inteligencia superior. Acá tiene que ver con la planificación, corteza premotora, planificación del movimiento. Y acá tiene que ver la corteza motora primaria que está en el giro precentral, tiene que ver con la iniciación del movimiento. La corteza sensitiva primaria o somatosensorial primaria tiene que ver con las sensaciones de dolor, tacto, presión, propiocepción, temperatura. Pero acá, ¿por qué hay unas flechas? Porque se dice que ciertas aferencias, por ejemplo, del tacto, dolor, temperatura, le da la información a la corteza premotora para que inicie el movimiento en la motora. También tenemos acá atrás la zona de la corteza visual primaria, secundaria y terciaria. La primaria es donde llega el estímulo, la secundaria lo procesa y la terciaria es de asociación. Tenemos acá el control del lenguaje, también conocido antiguamente como área de Broca. Este control del lenguaje tiene que ver acá en el giro supramarginal, tiene que ver con el lenguaje motor, con el lenguaje hablado. Y la parte más posterior tiene que ver con el lenguaje sensitivo, o sea, cómo yo interpreto el lenguaje, cómo yo lo entiendo. Está cerca de la región auditiva, está en el giro supramarginal, también conocido antiguamente como área de Wernicke o sensitiva del lenguaje. Si la persona tiene una lesión en el área sensitiva, pero tiene su área de Broca buena, la persona no podrá entender las palabras, pero sí podrá articularlas. En cambio, si tiene el área de Broca una lesionada, en cambio el área de Wernicke sana, la persona va a poder hablar, pero no van a tener coherencia sus palabras. Bueno, espero que les haya gustado, que les haya quedado claro y cualquier cosa me pueden escribir.